Muy buenos días, amada iglesia. La misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Antes de iniciar con nuestra escuela de hoy, nuestra enseñanza de hoy, les pido por favor, me acompañen en oración. Vamos a clamar al Señor para que nos dé sabiduría y nos dé inteligencia para entender toda su palabra y poder aplicarla correctamente en nuestras vidas. Amantísimo Padre Celestial, Señor Todopoderoso, a ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra. En esta mañana, hoy en tu día, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú mereces toda la gloria. Hoy nos rendimos delante de ti a ofrecerte ofrenda de alabanza a ti, Señor. Y te imploramos que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú cambiándonos y haciéndonos más a la imagen de Cristo, que seas tú exaltado y glorificado, no solo con las palabras que salgan desde el púlpito, sino ante todo con nuestras vidas, que podamos vivir vidas para tu gloria y que seamos obedientes a ti, que tu voluntad sea sobre nosotros por encima de la nuestra, y que tú seas nuestro Rey y Señor y seas realmente quien gobierne nuestras vidas. Que vivamos, Señor, siempre para tu gloria, con la sabiduría y la inteligencia que solo tú puedes dar. Ayúdanos a entender tu palabra, a entender estos temas de vida cristiana, para poder vivir como tú has establecido que debemos vivir, Señor. Ser más perfeccionados a la imagen de Cristo y ser llevados a mostrar el Evangelio a todo el mundo. Gracias, amado Dios, por todo tu amor y bondad, por permitirnos ser tus hijos y poder alabarte. Hoy te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Siguiendo nuestra serie que empezó la semana pasada sobre familias cristianas, hoy vamos a estar estudiando el rol de la esposa. Y aquí quiero resaltar, es el rol de la esposa, no el rol de la mujer. Y quiero que tengamos en cuenta que el tema central de esta serie es el matrimonio bíblico. Ante todo estamos tratando de resaltar y de enseñar cómo debe ser nuestra vida de esposo, de esposa, de hijos y de familia que realmente vive para Cristo. Pero quiero empezar, para entrar en el tema del rol de la esposa, quiero iniciar mostrando a la mujer en el Antiguo Testamento. Ya que después de que Adán y Eva pecan, la manera en la cual se trata a la mujer en el Antiguo Testamento era que la mujer al nacer no se tenía ni siquiera en cuenta para nada. La mujer en el Antiguo Testamento no era tenida en cuenta ni siquiera para heredar. No era tenida en cuenta ni siquiera para recibir la herencia de su padre. Por eso vemos, y lo estudiamos en el libro que terminamos hace 15 días, cómo luego de que Zelofead, quien no tuvo hijos, sino que tuvo solamente hijas, tuvo Moisés que dar la heredad de Zelofead a sus hijas. Y de aquí hay un cambio y el Señor establece que ya las hijas pueden heredar siempre y cuando el muerto no haya tenido hijos varones. Pero como podemos darnos cuenta, la mujer no era tenida con valor para nada.
Tanto así que la mujer no podía mostrar su rostro en la ciudad. Tenía que andar con el velo cubierta. Incluso las únicas que podían salir sin el velo eran las mujeres del campo y cuando iban a hacer sus oficios en el campo. Si iban a la ciudad ya tenían que ponerse el velo. La mujer estaba limitada a estar siempre encerrada en su casa. No podía mostrarse, no podía hablar, no podía opinar, no podía hacer prácticamente nada. Tanto así que la niña, a los 12 años y medio, el papá decidía con quién casarla. No tenía la mujer ni siquiera la oportunidad de decir, no, es que me gusta fulano y no el que tú me quieres poner como esposo, sino que tenía que obedecer a su padre y casarse con quien él quisiera. Incluso a esos 12 años y medio el papá podía decidir si le salía mejor o más rentable venderla como esclava. Miren cómo es la situación de la mujer en el Antiguo Testamento. La esposa, cuando ya se casaba, no tenía tampoco derecho a opinar nada, a decir nada, solo era para servir a su esposo en todo, y su esposo solo la miraba para tener relaciones sexuales con ella. No la miraba para pedirle una opinión, no la miraba para comunicarle el negocio que iba a hacer, sino que solamente era para tener relaciones con ella. Y aquí viene algo aún más drástico para el día de hoy. Porque si la mujer, al tener relaciones sexuales con su esposo, no daba hijos, resultaba de que la mujer era infértil, el hombre podía buscar otra mujer con la cual tener los hijos. Y la esposa no podía ni siquiera decir algo por haber sido el hombre infiel a ella, sino que por el contrario, tenía que atender a la madre de los hijos de su esposo. Y tenía que atender a los hijos de su esposo y a su esposo. Podríamos decir que para nuestro día de hoy estamos hablando de una mujer como esclava. Eso era lo que podríamos decir si lo miramos desde nuestro punto de vista de hoy. Pero vemos que ya cuando nuestro Señor Jesucristo está en la tierra, ya hace cambios con respecto al valor que tiene la mujer. Ya empieza a mostrar todos los errores que se han cometido por la tradición. Y podemos darnos cuenta cómo algo que era prohibido en el Antiguo Testamento, Él lo hace al llegar ante la mujer samaritana y hablarle. El hombre no podía llegar ante una mujer a hablarle así, y Él lo hace. Él incluso le pide agua, y eso asombra a la multitud porque no era costumbre, no era algo habitual. Quien se acercaba a una mujer era porque era su esposo. Quien le hablaba a una mujer era porque era o su esposo o su amo. Y vemos que el Señor no era ninguno de los dos para la samaritana. Otro caso que también asombra a la multitud es el caso de Marta y María. Incluso vemos cómo Marta le reclama al Señor porque no reprendió a María por no servirle. Recordemos el caso de Marta y María, que María decide escuchar la enseñanza del Señor, mientras que Marta está afanada en los quehaceres y en el servicio. Y ella lo que reclama es eso. Señor, ¿por qué no reprendes a mi hermana que no ha venido a servir como la tradición enseña? Sin embargo, el Señor le hace ver que el escuchar la enseñanza era mejor que estar sirviendo. Le hace ver que hay un cambio y hay un valor para la mujer.
muestra de esta forma que hay una igualdad en cuanto al valor que tiene la mujer. Ya él empieza a darle valor a las mujeres y en especial a la esposa. Porque desde la creación hasta los primeros siglos, la mujer era vista solamente como una esclava, como un objeto al servicio del hombre, al servicio del esposo especialmente. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que la mujer nunca dejó de tener la imagen de Dios. Entonces el hombre estaba actuando de una manera equivocada. Entonces cuando entendemos que la mujer tiene la imagen de Dios, realmente le damos el valor que merece. ¿Y qué es lo que quiero señalar en esta mañana? Pues nuestras esposas, por tener la imagen de Dios, deben ser valoradas como hijas de Dios, sabiendo cuál es nuestro rol y entendiendo el rol de ellas. Voy a exponer este tema en 3 puntos. El primer punto es el rol de la esposa como ayuda idónea en la vida espiritual. El segundo punto que voy a exponer es el rol de la esposa como ayuda idónea en la iglesia. Y por último estaré abarcando el rol de la esposa como ayuda idónea en el hogar. Sabiendo que el propósito de esta serie es que vivamos como verdaderos creyentes. Es que nuestro actuar muestre a Cristo en nuestros hogares y al mundo. Pero vamos a empezar rápidamente con nuestro primer punto, el cual es el rol de la esposa como ayuda idónea en la vida espiritual. Y en cuanto a este tema, quiero que leamos uno de los textos que es muy poco estudiado y es muy mal interpretado, puesto que solo nos limitamos a mirarlo desde la parte de las relaciones sexuales. Y no vemos la enseñanza teológica que nos da este texto de 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 3 al 5. Le pido por favor, busque 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 3 al 5, y al encontrarlo, si puede, se coloca en pie para que me acompañe a leerlo. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículos del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Pueden sentarse. Sé que algunos pueden estarse preguntando, pastor, ¿qué tiene que ver ese texto con la vida espiritual? Y quiero que veamos, analicemos todo lo que dice el texto para que entendamos que el texto empieza hablando que los casados no tienen potestad sobre su cuerpo sino las esposas. Y las esposas no tienen potestad sobre su cuerpo sino los esposos. Es lo primero que nos hace ver el apóstol Pablo. Pero cuando llega a decir que no se niegue el uno al otro, nos da una razón por la cual hacerlo. Porque dice que cuando lo hagan debe ser primero de común acuerdo, mostrando la igualdad que hay en la relación. Pero el uno debe animar al otro, instar al otro e incluso exhortar al otro a que no deje la oración. Aunque no se deje llevar
por los afanes de la vida, sino que debe animarlo, instarlo a que ore y a que crezca en comunión con el Señor. Es lo primero que debe mirarse aquí, que la razón que da es para que se dediquen a la oración. Entonces, podemos darnos cuenta cómo sí tiene mucho que ver con la vida espiritual. Podemos darnos cuenta de que esa labor de la mujer, especialmente porque sabemos que el texto hace referencia más a la mujer, es de animar al hombre a que ore, de animar al hombre a que se ciña a su comportamiento como verdadero hijo de Dios. Animarlo a que estudie la palabra, a que se someta realmente a Dios para que así pueda resistir la tentación que puede enfrentar en el mundo. Esto lo vimos incluso cuando estudiamos Santiago capítulo 4 versículo 7. Entonces, podemos ver que una de las labores principales del rol de la mujer es ser ayuda idónea en la vida espiritual, animando a su esposo a tener más comunión con Dios. La esposa debe pedirle a su esposo que ore con ella, que estudie la Biblia con ella, que le enseñe la palabra de Dios y también que instruya a los hijos y haga el culto diario. Eso hace parte del rol de la mujer. Animar al hombre a que cumpla con su labor de sacerdote del hogar. Animar al hombre a que realmente pastoree su hogar. De esta manera, la esposa se va a someter al esposo, no de manera violenta, sino por amor. De esta forma, porque la esposa va a entender que su esposo cumple el rol de cabeza de ella. Y podemos ver que es claro que cuando se habla de que el hombre es la cabeza de la mujer, muchas veces es tenido como menospreciar a la mujer. Sin embargo, quiero que leamos un texto para que entendamos aún más que el hecho de que el hombre sea cabeza de la mujer no está menospreciando a la mujer. Quiero que leamos, por favor, Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 24. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 24, donde el Señor nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y aquí podemos ver cómo hay un sometimiento voluntario, no un sometimiento forzado. El texto no está diciendo que el hombre debe obligar a su esposa a que se someta a él. El texto está mostrando de que la mujer debe someterse por amor a Cristo y no por obligación. Este texto muchas veces ha sido mal entendido, pues hay mujeres que ven que estar sometidas a su esposo es porque le tienen pánico a su esposo. Muchas se someten es por que están aterrorizadas porque creen que su esposo les puede hacer algún mal. Encontramos casos de mujeres que se someten a su esposo porque saben que si no hacen lo que él dice, les van a pegar, les van a maltratar, sea de palabras, sea de actos, pero se someten al esposo por miedo, por temor, no por amor. Y ese no es el propósito del sometimiento.
El sometimiento debe ser por amor. Y esto ocurre cuando realmente el esposo cumple su rol. Si el esposo no cumple el rol que debe cumplir como cabeza del hogar, por lógica, la mujer va a sentir ese peso de someterse a su esposo. Pero en casos de esposas con esposos inconversos, ellas deben tener mucho tacto, mucho cuidado y ante todo mucho amor. Porque, por lógica, ellos se van a sentir atacados cuando los inviten a estudiar la Biblia. Ellos se van a sentir atacados cuando los inviten a orar. Sin embargo, la Escritura muestra cómo la mujer debe ser sabia y pedirle a su esposo cautelosamente y cuidadosamente la ayuda para estudiar la Escritura. O que le explique algo. Un ejemplo claro es que una esposa que está leyendo su Biblia y encuentra textos fáciles, porque no podría preguntarle textos difíciles sabiendo que él es un inconverso. Pero con textos fáciles le pide el favor que le explique o que le ayude a entender esos textos que está leyendo. Y esto debe hacerlo incluso o más conveniente cuando se traten textos que muestren realmente el Evangelio de Cristo y hacerlo con amor. Decirle, amor, disculpa, ¿será que me ayudas a entender este texto? Y de esa manera lo invita y lo anima y lo ayuda a que él empiece a despertar en el estudio de la palabra, porque él va a entender que le toca ayudar a su esposa a entender lo que está leyendo. Sin embargo, la mayoría de mujeres quieren obligar a su esposo y es un error. Olvidándose que la mujer debe ser sabia en este sentido. Ahora, si nos preguntamos, ¿debe entonces someterse la esposa a su esposo inconverso? Y la respuesta es que sí. Por el simple hecho de ser su esposo, debe someterse a él. Ahora, aquí quiero aclarar algo, porque el someterse a su esposo inconverso no quiere decir que usted debe obedecerle cuando él le pida hacer algo que contradiga la palabra. Ahí automáticamente sí debe decirle un no rotundo. Pero no hacerlo de manera grosera, no hacerlo de manera altiva, sino siempre mostrando a Cristo. De esa manera, como dice el apóstol Pedro, por su testimonio puede que sea convertido su esposo sin palabras. Y es lo que nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Acompáñenme, por favor. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Entonces, podemos darnos cuenta que el rol de la esposa como ayuda idónea no es solo en el caso de que su esposo sea creyente, sino en caso de estar casada. Debe ser ayuda idónea porque es fundamental tanto para el crecimiento de su esposo como para el crecimiento de la iglesia y para el crecimiento de la sociedad en el amor a Cristo. La esposa debe mostrarle a Cristo a su esposo para que éste se anime y se aliente a buscar más y más de Cristo. Por eso, el primer punto que tratamos fue el de la vida espiritual. En nuestro segundo rol, que es el rol de la esposa como ayuda idónea en la iglesia,
quiero que veamos que la esposa en la iglesia es de suprema importancia. Este rol es de gran importancia puesto que ella ayuda a su esposo a crecer en la comunión con Dios. Y de esta manera su esposo va a ser más a la imagen de Cristo. Por eso debe someterse en amor como la iglesia se somete a Cristo. Por eso todo lo que la esposa hace es por amor. Es gracias a este sometimiento de la esposa que puede ser una anciana que da ejemplo a las más jóvenes y a las nuevas creyentes. Porque su comportamiento, su cumplimiento del rol que le toca en la iglesia va a mostrar a Cristo, y las más jóvenes van a ser instruidas por ella. Y ese es el mandato que le da el apóstol Pablo a Tito en Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Cuando le dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este texto, que fue escrito aproximadamente en los años 64 y 65 después de Cristo, nos enseña y podemos apreciar en él que ya ha habido un cambio con respecto al trato de la esposa, y se ve aún más el rol de la esposa en la iglesia, pues ya se le permitía a la mujer asistir a la iglesia. Ya tenía una participación porque enseñaba a las nuevas creyentes y a las más jóvenes, cosa que en el Antiguo Testamento era prohibido. Y uno de los textos que más es señalado como, o mejor dicho, uno de los textos que más es rechazado por las mujeres y que se ve hoy como un texto que menosprecia a la mujer, quiero que sepan que fue uno de los textos que más animó y más felicidad le dio a las mujeres de esa época. Y es el de 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 33 al 35. Y va en relación con lo que le dice el apóstol Pablo a Tito. Porque en 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 33 al 35, el apóstol Pablo nos dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Hoy día, cuando se cita este texto, las mujeres enseguida dicen: ese es un texto machista, y algunos llegan a decir: no, es que ese texto fue escrito por la cultura, fue escrito porque las mujeres de Corinto eran chismosas, eran altaneras, y por eso dicen muchas cosas y quieren sacar este texto incluso de su contexto inmediato. Pero yo quiero decirles que no es así. El apóstol Pablo lo primero que empieza diciendo es que Dios no es un Dios de confusión. Y empieza mostrando que no es algo solo para la iglesia de Corintios, sino que es para todas las iglesias. Ahora, ¿qué alegró a las mujeres de la época en que se escribe este texto? Porque ya la mujer podía aprender.
La mujer ya se le está dando la libertad, no solo de asistir a la iglesia, sino de aprender. En el Antiguo Testamento, recordemos que la mujer no podía hacer nada de esto. Estaba limitada a estar encerrada en su casa y solo salía cuando se iba a casar o cuando iba a acompañar a sus padres a algún sitio. Y si iba al templo, ni siquiera podía prestar atención a lo que se enseñaba porque era prohibido por la tradición. Y aquí se está rompiendo la tradición igual que la rompe nuestro Señor Jesucristo, y vemos que ya la mujer puede aprender. Y esto alegra a la mujer. Incluso no solo puede aprender, sino que puede preguntarle a su esposo al llegar a casa, cosa que tampoco podía hacer. Ya está recibiendo un valor que no tenía anteriormente. Entonces, muchas veces la mujer de hoy dice no, y empiezan a poner cosas que no dice la Escritura. Sin embargo, no ven que lo que se le está dando es valor a la mujer. Y algunas, sobre todo estas que quieren cumplir el rol de pastores y de predicadores, son las que más atacan este texto. Sin embargo, no se dan cuenta que lo que el Señor está es dándoles un rol específico a la mujer, en el cual no se le pone la responsabilidad, ni el peso, ni la carga de guiar una iglesia. Entonces, podemos ver que este texto nos recuerda primeramente que hay una igualdad en cuanto a la imagen de Dios. Y el permitirle a la mujer aprender fue de gran valor para ella. El permitirle que pudiese enseñar a los más jóvenes fue de gran valor para la mujer. Y todo esto hace parte de su rol en la iglesia. Porque ya la mujer debe estar atenta a lo que se enseña, debe aprender y debe preguntarle a su esposo para ayudarlo a que él crezca en su comunión con Dios y en su conocimiento. Entonces, es ahí donde podemos darnos cuenta que es de gran importancia el rol de la mujer en la iglesia, porque va a ayudar a su esposo a que crezca como creyente. Al ella preguntarle, lo hace que él esté más pendiente, lo hace que él trate y haga lo posible por entender lo que están enseñando, para poder enseñar a su esposa, para poder guiarla. Y ahí es la importancia del rol de la mujer. Ya por último, en el rol de la esposa como ayuda idónea en el hogar, que es nuestro tercer y último punto, quiero que vean que cuando hablamos del rol de la esposa en el hogar, generalmente nos vamos a que tiene que hacer los oficios de la casa. Pero el hogar encierra una labor mucho más importante que eso. Y a la vez es una labor que está relacionada con las dos anteriores, puesto que en el hogar es donde la mujer le ayuda a su esposo a tener mucha más comunión con Dios. Y a la vez lo ayuda a que su relación con Dios sea más hermosa y se muestre más a Cristo y se predique a Cristo a los inconversos. En el hogar se mezcla el rol del hombre y de la mujer, el rol del esposo y de la esposa, para que sean puestos en prácticas y así de esta manera se predique el evangelio sin palabras, que era lo que nos decía el apóstol Pedro. Además, podemos ver la autoridad del esposo y el sometimiento de la esposa, que no es algo que sea por obligación, que sea, sino por amor. Aunque cuando se habla de
de que la mujer se debe someter a su esposo, muchas veces se piensa que es algo denigrante. Muchas veces se cree que es menospreciar a la esposa. Sin embargo, la Biblia muestra que no es así. Pues al tener la mujer al hombre como cabeza, lo que se nos está mostrando es la guía que debe tener el hombre al cumplir su rol de la manera perfecta. Esto debe llevarnos a analizar que así como Dios Padre es la cabeza de Cristo y que no hay una superioridad, sino que hay una igualdad, pasa en el hogar. Miremos cómo nos dice el apóstol Pablo y cómo muestra el apóstol Pablo la igualdad de las personas del matrimonio, aunque sabemos que cada uno tiene un rol diferente que debe cumplir. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer. Dios la cabeza de Cristo. Y podemos ver en este texto claramente que el hombre es la cabeza de la mujer. Pero también nos dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y sin embargo, lo que está mostrando es un orden de sometimiento, no un orden de superioridad. Pero podemos darnos cuenta que Cristo no es inferior al Padre. Son iguales, son coiguales. Y podemos ver que Cristo se sometió tanto al Padre que Él dice literalmente que no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahí vemos el sometimiento. Sin embargo, no es un sometimiento obligado. Es un sometimiento voluntario por amor, que es lo importante que debe estar en el rol de la mujer. Es lo que debe hacer la esposa sometiéndose a su esposo. Y es a lo que la manda la Escritura. Entonces, la mujer debe entender que al someterse a su esposo y ayudarlo a crecer espiritualmente, ella va a ser exaltada, no menospreciada. ¿Y por qué digo que va a ser exaltada? Porque si nosotros miramos qué dicen las personas cuando ven al esposo y lo conocieron antes de casarse y lo ven que su aspecto ha mejorado, que su forma de ser ha mejorado, que se ve más presentable y se ve mucho mejor, ¿qué es lo primero que dice la gente? Oye, la esposa lo tiene bonito. Qué bien lo tiene la esposa. Lo único que hizo que este hombre se viera así es que se haya casado. Están valorando a la mujer, están exaltando a la mujer. Pero ¿qué ocurre cuando ven al hombre que está en una condición peor? ¿Qué ocurre cuando ven a un hombre que era creyente y que hoy día está apartado del Señor? Lo primero que hacen es blasfemar del Señor porque dicen, mira, cómo lo tiene la esposa de mal. Y eso que es cristiana. Entonces, el rol de la esposa es supremamente importante. El rol de la esposa es de ayudar a su esposo, no solo en su vida de trabajo, no solo en los quehaceres del hogar, sino en su crecimiento espiritual. Ya para concluir, porque el tiempo se me ha terminado, quiero terminar leyendo algunos textos de Proverbios capítulo 31,
versículos del 10 al 31. La idea era leerlos todos, pero creo que voy a leer solo unos cuantos porque ya el tiempo se me terminó. Y quiero empezar leyendo Proverbios capítulo 31, versículo del 10 al 12, donde se dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Miren cómo se nos muestra a una mujer que cumple su rol de esposa. Otro texto que quiero que leamos es el versículo 23, donde dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Y por qué es conocido? Porque se ve bien presentado, porque su manera de vivir muestra a Cristo gracias a que su esposa lo ha ayudado. Y es lo que termina diciendo en los versículos del 28 al 31, donde dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas, sus hechos. La mujer virtuosa es ayuda a su esposo, no por obligación, sino por amor a Cristo. De tal manera que cumple todo el rol de esposa por amor, sin quejas, porque por amor lo hace. Sin quejarse, porque lo hace realmente, porque ama al Señor. Y además viene a ser ejemplo a seguir por las jóvenes. Hoy la invitación es a que la mujer cumpla su rol como ayuda idónea y como esposa, porque sólo así glorificará desde su hogar el nombre del Señor. Vamos a orar, demos gracias al Señor y luego pasamos a preguntas y aportes. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu amor y bondad. Gracias, Padre, porque tú nos instruyes, nos corriges, nos exhortas y nos guías, Señor, a vivir una vida como verdaderos creyentes. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras faltas y necesidades, porque sin ti nada podemos hacer. Guíanos, perfecciónanos y ayúdanos a ser más a la imagen de Cristo. Padre, hoy te agradecemos por todo tu amor y bondad y por esta enseñanza que nos has permitido recibir. Gracias, Padre, por el rol de las esposas y gracias por las esposas que tú nos has dado en esta tu iglesia. Gracias por las esposas de todos los esposos que hemos sido bendecidos por tu misericordia y bondad. Y que podamos tener claro, Señor, que tú las has puesto para que seamos perfeccionados a la imagen de Cristo. Que aún en medio de las dificultades, aún en medio de las discusiones, tú nos estás formando más a la imagen de Cristo. Hoy te agradecemos, Señor, por todo tu amor y bondad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas, aportes,
El hermano Manuel acá. Buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Dios me los bendiga grandemente. Bueno, es un tema que bastante complicado porque el mundo no acepta lo que dice el Señor en su bendita palabra. He ahí la mujer creyente, la mujer cristiana, nuestras esposas lo deben tener muy en cuenta esa parte. Se hablan como dos idiomas. El idioma celestial, el que el Señor nos manda, y el que habla el mundo. Para el mundo, para la mujer inconversa, eso es el hombre machista. Y Dios es machista según ellos. Pero incluso es importante que escudriñemos toda la escritura, la leemos, la vamos a leer. Y nos damos cuenta en muchos textos donde nos va a dar claridad de cuál es la labor de la esposa. Y lo vemos ahí en el texto donde Pedro dice que la mujer calle, el apóstol. Si leemos ese texto, pues de ahí se agarran e incluso la mujer aquella que aspira al pastorado también lleva eso en mente. Entonces es muy importante de que entendamos que cuando llegamos al matrimonio somos un solo cuerpo. Esa esposa y ese esposo, los dos son uno solo, dice el Señor. O sea, no nos podemos estar en desacuerdo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Y hago claridad, ya de pronto punto de vista en que se ayuden. Pero la mujer debe estar sujeta al hombre en amor, así como se sujetó Cristo al Padre, en amor. No es que es esclava, que no debe haber miedo, o sea, es una ayuda idónea, es parte de tu cuerpo. Y de hecho, cuando el hombre está fallando, ahí está la mujer. Es como si dejara caer la mitad de su cuerpo, se abriera. Entonces es muy importante nuestras esposas que tengan muy claro eso para que ellas puedan de pronto tener el conocimiento a aquella mujer inconversa y hacerle ver, Señor está diciendo en su bendito. No nos podemos dividir porque somos uno solo. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe, iremos los dos luchando en una sola vía, en una sola diana, que es Cristo Jesús. Amén. Sí, sí, sabemos que al unirnos en matrimonio nos convertimos en un solo cuerpo. Incluso la Escritura nos dice que no hay quien se haga mal a sí mismo, no hay quien le haga mal a su cuerpo, mostrando que no debe haber un maltrato del hombre hacia la esposa ni de la esposa al hombre. Atrás. Buen día. Buen día. Quiero hacerte un pequeño aporte. De verdad, muchas gracias por la escuela. Ayuda idónea es una palabra compuesta por dos palabras, valga la redundancia, ayuda e idónea. Ayuda significa cooperación, auxilio. Idónea, adecuado y apropiado para algo. En pocas palabras, somos adecuadas y apropiadas para cooperar y auxiliar a nuestros esposos, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué sucede? No hay pautas específicas para hacer ayuda idónea. O sea, no hay un manual que diga yo debo hacer esto, yo debo hacer esto otro. Pero como mujeres siempre debemos estar más prestas a escuchar y a mirar cómo es nuestro esposo para poder actuar conforme a ellos y poderlos ayudar. Y dos, debemos ser más prestas para escuchar que para hablar con respecto a ellos. La mujer sabia, dice la Escritura, que edifica su hogar. La sabiduría consiste en eso, en estar prestos siempre para escuchar y no para hablar. Muchas veces nos apresuramos a completar las palabras de nuestros esposos y sacamos conclusiones a veces apresuradas de lo que ellos nos quieren hablar o nos quieren decir. Casi siempre termina en choque.
Dos, con respecto a esa misma idea, debemos tener presente que nosotros estamos casadas con un pecador exactamente igual a nosotros. Entonces, como somos pecadores ambos, siempre vamos a tener enfrentamientos. No podemos idealizar al hombre con el cual nos hemos casado, porque no es perfecto. El hombre es un pecador exactamente igual a mí. Entonces yo no puedo juzgar a mi esposo o tratarlo creyéndolo perfecto. Yo debo juzgarlo y tratarlo sabiendo que es un pecador, sabiendo que el Señor lo tiene en un proceso igual que a mí. Ese es el instrumento que Dios ha dado para yo ser perfeccionada a la imagen de Cristo. Al igual que yo soy el instrumento que Dios ha dado para perfeccionarlo a Él a la imagen de Cristo. Ese era el pequeño aporte que quería hacerte, mi hermano, perdón. Sí, y es cierto, muchas veces idealizamos a nuestra pareja, sea esposo o sea esposa, y creemos que va a actuar como yo pensaría o como yo actuaría. Y es un error que se comete por no tener en cuenta eso, de que somos dos pecadores, de que ambos cometemos errores y de que ambos necesitamos del Señor. Y por eso la importancia de que nos animemos los unos a los otros a crecer en comunión con Dios. Ese es el rol principal de todo creyente, no solo de la esposa.